los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos que laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. El gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgia y San Petersburgo, y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados. El estatuto No fue y es así. Y la persistencia en vulnerar la imagen de la sociedad nacional para la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral. A comienzos de 1980, el círculo de secuestro, tortura y desaparición de personas, trazado por la dictadura militar, se había cerrado sobre la sociedad argentina. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que había arribado a la Argentina en septiembre de 1979, era contundente. Entre 1975 y 1979, por acción u omisión de las autoridades militares, se habían cometido masivas violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo creo que el informe de la CIDH fue un parteaguas en la historia de los derechos humanos en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue verdaderamente objetiva, imparcial, elaboró un informe muy preciso en cuanto a la índole más profunda y negra del terrorismo de Estado en la Argentina. Fue un informe estratégico. Muchísima gente fue a dar testimonio, cosa que ya más o menos la Comisión Interamericana ya tenía información a través de lo que le mandábamos como organismos. Lo que hicieron fue la verificación de los hechos y después tomar los testimonios más concretos. Porque bueno, nos contaron cómo había chicos encerrados en un lugar en Córdoba y que les tapiaron todo y que ellos rascaron con sus uñas y abrieron una ventanita y cuando vino alguien ellos llamaron por ahí y dijeron esto es un campo de concentración, nos torturan, nos violan. Después, a medida que la gente fue construyendo, los que iban saliendo, los que iban denunciando, se fue viendo como cualquier parte, cualquier casa podía ser un campo de concentración. Y esto, por supuesto, tomó estado público y cada vez más a través de los medios, no del país, sino del exterior, donde se conocía entonces y se observaba a la Argentina como un país violatorio de los derechos humanos. El gobierno militar que ocupaba el poder desde el 24 de marzo de 1976 había justificado el accionar represivo por la necesidad de controlar la agresión subversiva marxista que amenazaba a la nación. Sin embargo, el ataque a la clase trabajadora y la resistencia popular no había sido librado solo en los campos de exterminio. Como había sucedido durante el primer gobierno peronista, el Estado había cumplido un rol fundamental a través de la transferencia de ingresos, solo que esta vez lo había hecho en sentido contrario. Y los ricos se habían hecho más ricos y los pobres más pobres. A partir del 73 el capitalismo a nivel internacional tiene exceso de dólares. Entonces se generan las condiciones para que los centros capitalistas mundiales fuercen a los países periféricos, entre los cuales nos encontramos, a contraer deuda. Y Martínez Dios viene a representar ese sector, ¿no?, donde Argentina va a generar las condiciones para el desarrollo del capitalismo financiero y a romper un modelo de desarrollo industrial en el cual la Argentina se había basado durante todo el siglo XX. La gran frase de Martínez de Oz era achicar el Estado es agrandar la nación. Y en realidad fue desestructurar el Estado, ¿no?, destruir la seguridad social, destruir las empresas estatales, el poder soberano, para entregar la nación. La Argentina es un festival de licuaciones de deudas privadas, de estatizaciones de deudas privadas y de otros mecanismos de transferencia del ingreso del pobre al rico. En el medio de eso, la clase media argentina estaba fascinada por poder viajar al exterior y comprarse una videocasetera. Jorge Rafael Videla, máximo responsable del proceso,
cercano a cumplir su mandato como presidente, pero fortalecido internamente tras la intervención del Papa en el conflicto limítrofe con Chile por el Canal del Beagle, buscaba perpetuarse en el poder. El candidato natural para sucederlo en la presidencia era el general Roberto Eduardo Viola, jefe del ejército y principal aliado del dictador durante los años más sangrientos del proceso. Viola era, si cabe aún, más perverso que Videla porque era más inteligente. Viola es el autor intelectual del genocidio, por lo tanto en algún momento tenía que pasar al primer plano de la junta militar. Viola era un hombre de campo, no era un gobernante, era un excelente segundo, un asesor. Sí, obviamente Viola era el general de confianza de Videla que supuestamente iba a continuar la misma política y venía ya con la segunda etapa de la dictadura que iba a ser el tiempo social y el tiempo político, ¿no? Desde el comienzo del proceso de reorganización nacional, en el interior de las Fuerzas Armadas, se libraba una lucha por la modalidad del régimen. La fractura entre los denominados militares duros y los moderados había evidenciado no solo la disputa ideológica en el seno del poder, sino también la lucha por el manejo de los negocios. Estaban los duros juramentados que tenían la represión, la muerte y los negocios. Yo creo que mientras Videla estuvo en el poder, Viola se dedicó a protegerlo y viceversa. Cuando Viola está por ser designado, Videla es el que se encarga de atajar esas arremetidas. Viola es sospechado de que va a ser populista, de que va a abrir. ¿Qué era lo que se abría? El manejo férreo a esta altura de los negocios. Digamos, la torta está muy a mano y todo la quieren. Jorge Rafael Videla sabía que el nombramiento de Viola como futuro presidente produciría resquemores dentro del ejército y que para mantener la unidad del arma debía encumbrar a un general duro en la jefatura de la fuerza. El elegido fue el comandante del segundo cuerpo, un general alcohólico, jugador de póker y criminal responsable de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, al que Videla consideraba fácilmente manipulable, Leopoldo Fortunato Galtieri. La verdad que Galtieri era un pobre hombre, pobre en un sentido verdaderamente lastimoso y peligroso, ¿no? Era un hombre de una baja calidad intelectual, muy baja calidad intelectual. Marcó el punto más decadente de las conducciones del ejército que conoció la Argentina, te diría, desde el primer golpe de Estado en los años 30 para acá, sin duda. Era un hombre muy franco, muy directo, muy resolutivo, un militar profesional que había tenido varios cargos importantes y resolvía los temas que había con rapidez y sencillez. Un hombre sin sentido real del país, muy tomador de copas de vino y que le inventaban un día el Beagle y otro día las Malvinas y él se dejaba llevar. Estamos pasando por un periodo bastante malo. Lo peor que tengo registrado en esta altura del partido. 70 años. Gracias. No he visto cosa igual. La especulación financiera y el consumo de productos importados mantenían a los sectores medios de la sociedad bajo la ilusión de la plata dulce. Pero las consecuencias económicas y sociales del programa del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, sobre la economía real, comenzaban a quebrar el espejismo financiero. Estaba preanunciado que durante 2 años y algo, el precio del dólar subiría por mes 2%. Y los empresarios no se ajustaban a eso. Yo les pregunté a muchos empresarios, ¿ustedes no se dan cuenta que la devaluación es 2 y ustedes aumentan entre 5, 6, 7? Sí, claro. Pero usted sabe que eso termina mal. Ah, sí. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hacen todos.
Esa fue la respuesta que me dieron. En el Canal 7 hacían un programa para Martínez Dios. Iban a la calle y le preguntaban a la gente, ¿está bien económicamente? ¿Qué le reportaría al ministro? Y después iba el ministro en vivo y contestaba. Si una persona habla en muerto, es decir, grabado, y le contesta a alguien en vivo, siempre tiene razón la última persona, ¿no? Yo le pregunté hace poco al doctor Martínez Dios si eso había sido pago y me contestó que sí. El 26 de marzo de 1980 estalló el primer escándalo financiero del proceso, la quiebra del Banco de Intercambio Regional, uno de los principales de la Argentina militar, que provocó el cierre de más de 100 bancos y entidades financieras. Era la antesala del desmoronamiento de Videla, que podía soportar acusaciones por crímenes masivos, pero no de corrupción y flaqueza moral, sus estandartes desde la toma del gobierno. Ahí había habido ya varios síntomas de debilidad de la economía con respecto a la opinión popular, que ha habido ya varias movilizaciones y varias expresiones de carácter popular contra la política económica. En fin, la cosa se empezaba como a desgastar, porque además la fórmula económica de Martínez Dios también se estaba desgastando, ¿no? Que tuvo éxito los primeros 2 o 3 años y después empezaba a venirse para abajo. Se desbarata por varias razones, por la crisis económica que sobreviene a partir del 80, que es el quiebre del sistema financiero, la muerte de la tablita, que lleva consigo un endeudamiento brutal de la Argentina y además el quiebre del modelo y del pacto entre Martínez Dios y Videla. El 13 de octubre de 1980, el dirigente humanitario y coordinador del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Premio Nobel de la Paz, aumentando la repercusión nacional e internacional de las denuncias por violación de los derechos humanos que recaían sobre la dictadura. La dictadura tarda 36 horas en reaccionar y reacciona de la peor manera, porque a los 2 días intentan asesinarme. ¿No? Recuerdo que mi hijo manejaba el coche y bajamos por Bolívar, íbamos a doblar por la calle México y veo que 2 personas vienen así para matarnos. Y le digo, acelera que nos mata. Y por suerte se mete un taxi atrás. Y esta gente corre, pero no nos puede disparar porque atrás nuestro iba el taxi. Bueno, no quieren darme después el pasaporte para salir del país a recibir el premio Nobel, pero hay muchísima presión internacional y al final me lo tienen que dar. La debacle económica y moral del régimen y el lanzamiento político de Viola puso en marcha el postergado proyecto partidario del almirante Emilio Eduardo Macera, adversario de Videla en la lucha interna por el poder e integrante de la primera junta militar hasta septiembre de 1978. El movimiento tenía la pretensión absurda y ridícula de ser un nuevo peronismo y él ser el nuevo Perón de la Argentina, con discursos populistas, acercando a algunos sindicalistas corruptos del peronismo y críticas cada vez más fuertes a la política de Martínez Dios, soñando con ser la herencia de la dictadura, ¿no? Todo su sueño era que por primera vez un hombre de la Armada ocuparía la presidencia de la República elegida por el pueblo. Y sobre eso iba demoliendo candidatos. Dentro del grupo de secuestrados de la ESMA había un grupo que por alguna razón había sido seleccionado para trabajar. Y en ese sentido trató como de, entre comillas, recuperar montoneros, ¿no? Que les hacían planes políticos, estratégicos, militares inclusive, y que trató de reconvertir y de sumarlo para su proyecto político. Macera era un hombre para todo, es decir, un hombre de la noche, de los cuchillos, de los fierros. Hizo muy buen papel como comprador de armas después, digamos, desde el 78 en adelante. Consciente del franco deterioro del proceso militar, el almirante Macera comenzó a desplegar una línea de sucesión en el interior de la Armada. El encargado de representar sus intereses en la Junta Militar era el jefe de Estado Mayor Naval, el vicealmirante Jorge Isaac Anaya. Anaya pertenecía a esa línea de sucesión que había armado muy prolijamente Macera en la cúpula de la Armada. Era un hombre de decisiones muy poco flexibles,
era de los que arrancó el proceso Malvinas creyendo que de la reconquista se pasaba directamente a una negociación diplomática sin el tránsito de la guerra. Y bueno, se equivocó. El 29 de marzo de 1981, el general Roberto Viola asumió el gobierno nacional, ocupando Leopoldo Fortunato Galtieri la jefatura del ejército. El segundo presidente del proceso militar impulsó el diálogo político, estableciendo reuniones públicas con intelectuales, gremialistas y dirigentes partidarios. Diversos factores limitan el total ejercicio de la libertad de prensa en los actuales momentos, pero sí pueden quedar absolutamente convencidos, totalmente ciertos de que ese es un objetivo primario del gobierno nacional. Viola era el hombre justamente que había tejido muchísimas más vinculaciones con la sociedad civil, con la sociedad política dentro de la estructura del ejército, digamos. O sea, que Viola parecía el continuador natural para un proceso de apertura política. Videla continúa un tiempo más de transición y en este sentido parece que esto tiene que ver con garantizar la continuidad de la política de Martínez de Oz, ¿no? Es decir, de hecho, al irse Videla ya cambia también el ministro de Economía, que va a ser Lorenzo Sigó, y va a haber ahí un ruido económico muy importante, ¿no? Las medidas adoptadas por el nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigó, buscaron distanciarse del programa de José Alfredo Martínez de Oz, pero el rumbo de la economía argentina no se modificaba y las demandas sociales crecían. La devaluación del peso, la pérdida de reservas, la fuga de capitales y la quiebra de la industria nacional mostraban la herencia de un proyecto que empujaba a la economía argentina al vacío. Él tomó un momento en que la pauta cambiaria había terminado y había tenido que devaluar y ya las expectativas apuntaban a un reajuste muy grave y él tuvo la desgracia de ese reajuste durante su tiempo. Entre 1946 y 1974 la inflación media anual era del 33%, pero entre el 75 y el 83 saltó al 206%. Ese es el momento en que la pobreza empieza a crecer en forma vertiginosa en Argentina. Con el objetivo de neutralizar las maniobras de apertura política y detener las protestas sociales, los sectores militares que rechazaban la posibilidad de una transición democrática, comandados por el nuevo jefe del ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, comenzaron a elaborar planes militaristas que sostuviesen el régimen. Ante la posibilidad de realizar un golpe interno, el almirante Anaya, a cargo de la jefatura de la Armada, prometió apoyo a Galtieri en el seno de la Junta con una condición. Si Galtieri asumía el poder del Estado, debería cumplir un viejo sueño de la Armada: recuperar las Islas Malvinas. Se llama al estrado a Miriam Lewin de García. Señora, se le ha hecho comparecer a fin de recibir la declaración como testigo. Al llegar yo a la Escuela de Mecánica de la Armada, se había fugado un prisionero de nombre Horacio Maggio. Aparentemente, después, esta persona muere en un procedimiento. Entonces, en medio de su locura, el capitán Acosta lo hace traer, porque había sido muerto por otras fuerzas, hace traer su cadáver acribillado y hace desfilar a todos los secuestrados delante de su cadáver y les dice: esto es lo que les pasa a los que se escapan de la escuela. Durante la administración demócrata del presidente Jimmy Carter, las guerras nacionales de liberación habían triunfado en Angola y Zimbabue, dificultando los intereses norteamericanos sobre el petróleo de la región. La Unión Soviética había invadido Afganistán, desplegando tropas propias por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y la explosión de la Guerra Civil en El Salvador habían reforzado el eje socialista comandado por Cuba, poniendo en peligro la seguridad norteamericana en el Caribe, espacio de tráfico y refinamiento de su petróleo. La victoria electoral de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en
enero de 1981, generó un proceso de reconversión de la ideología norteamericana que modificó la relación de fuerzas en todo el continente. El nuevo mandatario no trazó su política exterior en la defensa de los derechos humanos, como inicialmente había hecho Carter, sino en la carrera armamentista con la Unión Soviética y en el control de las revoluciones comunistas en Centroamérica. Reagan, personaje realmente despreciable, además de muy mal actor, un conservador recalcitrante, que viene a acompañar los procesos dictatoriales en América Latina y a profundizar los cambios económicos de comienzos de los 80, ¿no? Eso ayudó al desarrollo de planes represivos conjuntos que todavía hoy se siguen discutiendo sobre, bueno, cómo funcionaban, quiénes participaban. Pero indudablemente en esa época el paraguas de Washington sobre los gobiernos dictatoriales en América Latina fue muy grande. The Assistant Secretary of State in charge of Latin America soon visited Argentina, made clear that the concerns about human rights was a historic flaw of the previous administration, and began to collaborate with the Argentine military junta with regard to arming counter-revolutionary movement in Central America. Mientras el gobierno de Viola desmontaba los campos clandestinos, la continuidad institucional del proceso, materializada bajo la autoridad de Galtieri, pujaba por extender el aparato represivo y los negocios de la dictadura a otras latitudes. Ronald Reagan utiliza al ejército argentino y a sus torturadores, a sus represores, a sus oficiales de inteligencia en tareas de guerra sucia a favor de los contras nicaragüenses en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, donde son instructores a nivel masivo de un ejército genocida, protegido, armado, amparado y financiado por Estados Unidos. Bueno, tenían mucha fama de ser buenos torturadores los argentinos, porque habían vencido a la principal guerrilla revolucionaria de América Latina, que era la Argentina. Tenían mucha experiencia en la mesa de tortura, en interrogatorio a los detenidos, en técnicas de desaparición y secuestro, en fin, eran los reyes de los delitos de lesa humanidad. En septiembre de 1979, la conducción de Montoneros había lanzado desde el exilio una contraofensiva estratégica, enviando a centenares de militantes para realizar tareas de hostigamiento contra la dictadura. Pero la victoria militar fue del gobierno y la mayoría de los cuadros revolucionarios fueron asesinados. Poco tiempo después, militantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo participaron en la revolución sandinista en Nicaragua, reorientando su estrategia a la lucha armada continental. Hay diversas formas de participación de la guerrilla argentina en Nicaragua. Hubo un aporte de algunos cuadros sanitarios y de algún soporte económico, financiero por parte de Montoneros y la existencia de una emisora de onda corta que se había instalado en Costa Rica para que pudiera romper el cerco informativo de la dictadura militar en Argentina y de paso sirvió a los sandinistas en su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Y como se recordará, Gorreal Merlo y algunos de sus compañeros intervinieron en la ejecución del propio dictador Anastasio Somoza en un hecho que ocurrió en el Paraguay en 1981. Entonces esa decisión, por ejemplo, de ir a Nicaragua, nosotros la tomamos en el marco que estábamos preparando el retorno para la Argentina. Y a partir de la concepción de que cualquier país de América Latina que se liberara, como que se liberaba una parte de nuestro propio país. En julio de 1981, la dirigencia política argentina se agrupó en la Asamblea Multipartidaria, sumándose a la resistencia de las organizaciones de derechos humanos y al movimiento obrero, que desde el comienzo del proceso luchaban incansablemente. Entonces, a partir de eso ya no era resistencias individuales, ya empieza a haber una conducción, se daban luchas sectoriales, se pedían aumentos salariales, había paros por la recuperación de los convenios, la marcha San Cayetano, que fue la primera movilización importante que hicimos, ya veníamos haciendo acciones en varias provincias, después de eso empieza a creerse en la posibilidad
de la recuperación de la democracia. La resistencia fue continuada en diferentes niveles y de diferentes metodologías desde el 24 de marzo hasta el último día de la dictadura. Creo que básicamente en dos sectores, el movimiento obrero, no el movimiento obrero corrupto, sino el movimiento obrero de la fábrica, las asambleas de base y los organismos de derechos humanos que me parece que fueron el otro puntal, ¿no? Fueron dos molestias terribles para la dictadura y por eso que la represión apuntó mucho en esos sectores. La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador y no hay nada que impida hacerlo. Los primeros días de noviembre de 1981, con motivo de la celebración de la 14ª Conferencia de Ejércitos Americanos, Leopoldo Fortunato Galtieri viajó a Washington. El comandante del ejército y principal representante de la Junta Militar se reunió con las máximas autoridades de la Casa Blanca y aseguró que ambas naciones marcharían unidas en la guerra ideológica que se libraba en todo el continente. Él es invitado a Washington porque él además había tenido un comportamiento de pleno apoyo a todas las operaciones americanas en América Central, en todo lo que era operaciones clandestinas. Más aún, tenemos personajes como el general Bernard Waters, exdirector de la CIA, acrecienta la figura de Galtieri en uno de los viajes que Galtieri hace. Después otro personaje habló del general Majestuoso. Así que le dieron cuerda a alguien que estaba con planes militaristas para mantener el régimen. Señor presidente, ¿a usted lo ha molestado la versión, los rumores acerca de presuntas desinteligencias con el teniente general Galtieri? Bueno, sí, molestar me molestan, sin ninguna duda. Me molestan porque carecen de realidad. El 11 de diciembre de 1981, en medio de corridas bancarias producidas por sectores económicos vinculados al propio ejército, el general Roberto Viola fue removido de su cargo por un golpe interno. Hacen que se produzca un golpe interno a fin del 81, argumentando razones de salud de Viola. Se fragua inclusive un estudio cardiológico que se pasa por televisión, donde se ve una vena, una lesión cardíaca. Ahí nos enteramos que Viola tenía corazón, ¿no? Pero fue bastante, yo la puedo llamar graciosa, pero bastante irónica, porque Viola era un gran fumador. Y estaba mal de tanto que fumaba, ¿no? Entonces Galtieri lo presiona para que se hiciera operar del corazón en el hospital militar, cuyo jefe médico estaba a las órdenes de Galtieri. Y Viola prefirió renunciar. El golpe del general Viola es un complot muy bien urdido entre el general Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya. En verdad, la continuidad de Viola no solamente impedía la ejecución del operativo Malvinas, sino además ponía en riesgo la posibilidad de que los militares condujeran esa concertación cívico-militar o esa apertura cívico-militar. Cuando llega Galtieri, ya llega más lejos del esquema de la Junta y con pretensiones de volver a ser el líder del ejército tradicional en estos golpes. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri asumió la presidencia de la Nación, conservando la jefatura del ejército. Una semana más tarde, la Junta Militar, compuesta por el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso, se reunió en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, para definir la modalidad de la recuperación de las Islas Malvinas. El pacto entre Galtieri y Anaya se había sellado. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, situadas en el extremo austral del continente americano, en el Océano Atlántico, formaban parte de la corona británica desde su invasión en 1833. Un golpe de piratas, los británicos se apoderaron de las islas y desalojaron al gobierno legítimo, que era el representante de la República Argentina con capital en Buenos Aires. Y desde entonces la Argentina ha reclamado la devolución de las Malvinas.
Eso se llevó a discusión donde corresponde, que es en Naciones Unidas, y las Naciones Unidas mandaron que Inglaterra y Argentina debían negociar el tema de descolonización. Y la Argentina siempre sostuvo esto, fue año por año pidiendo que Inglaterra negociara. E Inglaterra no quería negociar. El sueño de reconquistar las islas del Atlántico Sur había formado parte del imaginario nacionalista argentino durante más de un siglo. En 1978, el almirante Macera aseguraba que las Malvinas no solo eran un territorio perdido, sino que constituía una herida abierta en la dignidad de una república que no debía someterse al colonialismo. En verdad, Macera dejó una descendencia de mucho tiempo en la Marina. Y la guerra no era ajeno tampoco al proyecto de Macera, porque, digo, me parece que lo de Malvinas encaja en fortalecer el régimen para darle esa salida a futuro, que yo creo que la salida estaba imaginada por el propio Macera, ¿no? El conflicto con el Beagle, primero, y Malvinas después, fueron también pretextos para una corrupción de características gigantescas, porque se compró armamento cercano al orden de los 19.000 millones de dólares. Ese aumento de la carrera armamentista dejaba enormes coimas para Macera y para sus asociados. Ahí incluso en 1979, en sus oficinas de la calle Cerrito, hubo un atentado que se atribuyó erróneamente a Montoneros y que no había perpetrado a Montoneros, sino que era de almirantes que estaban enojados porque no habían recibido su porción. A comienzos de 1982, la Junta Militar Argentina diagramó la invasión a los archipiélagos australes. El plan establecía el desembarco argentino en Puerto Stanley, capital de la colonia británica, y la detención de la reducida dotación militar inglesa en la isla. Bueno, el plan fue planteado inicialmente por un almirante que se llamaba Lombardo, que fue el que armó un operativo modélico pensado para el 9 de julio de 1982, y la idea inicial era ir a Malvinas, plantar las banderas y hacer el reclamo internacional ante Naciones Unidas. El 1 de marzo, el gobierno argentino redactó un comunicado advirtiendo a Londres que las dilaciones para discutir los temas de fondo en torno al conflicto daría a Argentina el derecho de elegir libremente el procedimiento que mejor resulte a sus intereses. Me planteaba la consulta Canoro Costa Méndez, canciller de Galtieri, sobre tomar las Malvinas. Entramos y nos vamos. Toco y me voy, me acuerdo que me dijo. ¿A vos te parece que puede pasar algo? Y yo creo que sí, le digo. Siempre le decía, si Franco, con el poder que tiene, no toma el peñón de Gibraltar, por algo será. A mí me contaba Costa Méndez que cuando él entraba a la sala de operaciones, le tapaban los mapas a Costa Méndez, que era el canciller, ¿no? Y no le preguntaron al embajador en Londres qué reacción habría en Inglaterra si hacíamos eso. En marzo de 1982, el empresario argentino dedicado al comercio de chatarra, Constantino Davidov, envió una compañía comercial a las Islas Georgias del Sur. Poco tiempo después de su llegada, un grupo de tropas de élite de la Armada, conducidas por el torturador Alfredo Stiz, arribó a Puerto Lee. Llegaron allá, izaron la bandera y eso enfureció al gobernador en Malvinas. Entonces Inglaterra amenazó que si la Argentina no retiraba a los chatarreros, le mandaban el Endurance, que era un barco que ellos tenían ahí, y toda la flota detrás, incluido un submarino atómico. Bueno, un ultimátum en el derecho internacional es una virtual declaración de guerra. Aunque no tenía indicios ciertos de un ataque a gran escala sobre las Islas Malvinas, el 28 de marzo de 1982, el gobierno británico implementó medidas preventivas. Solicitó al Departamento de Estado norteamericano la mediación en el conflicto y envió un pequeño contingente de su flota hacia el Atlántico Sur. Ese mismo día las naves argentinas zarparon de Puerto Belgrano con destino a las Islas Malvinas. La contienda militar más importante de la historia moderna argentina estaba en marcha. Señores jueces, la comunidad argentina en particular
pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido, escalón por escalón. No vamos a ir atropelladamente saltando, subiendo las escaleras de 5 o en 6 o en 10 escalones hasta tropezar y caer bruscamente otra vez al pie de la escalera. Durante los primeros meses del gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, la crisis económica y social se agudizó. El Producto Bruto Interno disminuyó al 7,9%, mientras la inflación anual alcanzaba el 90%, y el salario mínimo cubría solo el 21% de la canasta familiar. Galtieri, que evidentemente no se distinguía por su coherencia, en el mismo momento que lo convoca a su propio gabinete, Acosta Méndez, que era un nacionalista, digamos, era presumible que iba a aceptar la idea de invadir las Malvinas, lo convoca a Roberto Alemann al Ministerio de Economía, un liberal que venía hablando de privatizaciones, integración con el mundo, inversiones extranjeras. ¿Se dan cuenta que era totalmente contradictorio? Nosotros habíamos tranquilizado los salarios y aplicamos una política fiscal de equilibrio, una política monetaria muy cuidadosa con un tipo de cambio flotante, y la gente estaba sumamente afligida. Una sociedad que tiene niveles de inflación tan elevados vive en un estado permanente de preocupación. El 30 de marzo de 1982 se produjo la manifestación popular opositora más importante en 6 años de dictadura. Miles de trabajadores marcharon en todo el país en reclamo de paz, pan y trabajo para el pueblo argentino. El 30 de marzo es la culminación de un proceso que empieza el 27 de abril del 79, cuando se nacionaliza el paro. Yo me sorprendí la cantidad de gente. Fue impresionante. De repente uno gritó, se va a acabar la dictadura militar, en la avenida Belgrano, estábamos yendo para Plaza de Mayo, y apareció gente por todos lados, era impresionante. Cobramos, también me sorprendió, cobramos, como hacía rato que no cobrábamos, a nivel popular. Esa misma noche, Leopoldo Fortunato Galtieri ordenó adelantar el operativo Virgen de Rosario. Así que el irresponsable operativo Virgen de Rosario está estrictamente ligado al clima y a la búsqueda de algún elemento de cohesión cuando todo el elenco interno estaba muy desarmado. No hay nada más controlante de una sociedad que la guerra, militarizar a toda la sociedad con leyes de tiempos de guerra. Por lo menos en la cabeza de los militares que hacen esa aventura, lo único que había era la necesidad de militarizar a la sociedad argentina, y desde el punto de vista militar no pensaron en las consecuencias. La madrugada del 2 de abril de 1982, la Fuerza de Infantería de la Marina Argentina, reforzada con efectivos del ejército, desembarcó en Puerto Stanley. A las 9:15, el gobierno británico anunció la rendición y los soldados argentinos izaron la bandera nacional. Poco tiempo después, la Junta Militar designó al general Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las islas y dispuso el cambio de nombre para la capital del archipiélago, que pasó a llamarse Puerto Argentino. Si bien había que estaban preparando algo los militares,
debo confesar que fue una sorpresa total. Y creo que la generalidad de nuestro pueblo tuvo sorpresa. Sorpresa y desconfianza. ¡Viva la paz! ¡Es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡La Malvinas! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro país que esté mejor! Llego al trabajo donde trabajaba y me dice un compañero, dice, tomamos las Malvinas. Me agarró dolor de estómago, porque sabía indudablemente que nos iban a llamar a todos y que me iban a llamar y que íbamos a ir a la guerra. Aparentemente hubo un primer guiño de Estados Unidos, esto siempre en el terreno de las hipótesis, pero que evidentemente ese guiño tenía que ver con esta primera operación que era una operación simbólica, de llegar a la isla, plantar la bandera y reclamar. En ese sentido hay un guiño, digamos. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. El mismo día de la recuperación de las islas, más de 10.000 personas convocadas por el gobierno militar se reunieron en la Plaza de Mayo respaldando la reivindicación territorial. Galtieri salió al balcón de la Casa de Gobierno y aseguró que tras la necesaria utilización de la fuerza, la Argentina aceptaría el diálogo. Confiaba en que Estados Unidos mantendría la alianza anticomunista con su neutralidad y que Gran Bretaña no cruzaría el Atlántico para defender las islas. Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Yo estuve acá en esta plaza cuando fue el 30 de marzo del 82 la huelga de la CGT. Y que murió acá en el Cabildo un obrero que se llamaba Dalmiro Flores, en el medio de la represión. 2 días después acá en esta misma plaza estaba la gente festejando la recuperación de Malvinas, ¿no? Fue como un ejemplo de paranoia colectiva muy grande. La sociedad argentina es una sociedad con una gran vitalidad política, con una gran energía política, pero no con una gran cultura política. No reflexiona sobre los matices o sobre las contradicciones que la situación engendra. Es decir, Malvinas son argentinas, bueno, lo apoyo. No importa si el que lleva adelante esa causa es un dictador y un genocida como el señor Galtieri. Ahí tuvieron una posición muy correcta las madres de Plaza de Mayo, cuando levantaron una consigna extraordinaria. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Decían acá, no van a venir. Y le tocamos la oreja a los ingleses. Ir a Malvinas para los ingleses es como ir a la vuelta de la casa. Van a la luna estos tipos. Imaginaste que preparar los barcos y salir era como ir para la vuelta de la casa. El 3 de abril de 1982, la Cámara de los Comunes aprobó la aplicación de sanciones económicas al gobierno argentino y el envío de una fuerza de tareas británica al Atlántico Sur. Yo creo que cuando la Junta tomó la determinación de invadir las islas, creo que jamás pensaron que Inglaterra iba a reaccionar como lo hizo. Mandó una flota a través del océano para recuperar una isla donde viven 2.000 personas. Lo que supusieron es que los flemáticos ingleses iban a negociar unas islas que no les importaba nada y les siguen sin importar, que no iban a ir a la guerra por esas islas. Esto fue la suposición de la Junta Militar. Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario? Y bueno, en primer lugar creo que es un deber de todo argentino. Yo lo siento así. Sorprendida por la movilización de tropas enemigas a la zona del conflicto, la Junta Militar Argentina ordenó el reclutamiento de soldados conscriptos. Nos estábamos convocando a todos los soldados que hicieron la conscripción con la clase de 1962. Me acuerdo que venían los soldados clase 63 y seleccionábamos la ropa usada que ellos dejaban para vestirnos de fajina porque ya estábamos reincorporados. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio y justo estaba ahí, fue
la clase 62 que le tocó ir a Malvinas y fue a Malvinas. Me llevaron como que de prepo. El gobierno británico comenzó a desplegar su estrategia diplomática. El 3 de abril de 1982, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 502, que exigía el retiro inmediato de las fuerzas militares argentinas de las islas como condición previa a cualquier proceso negociador. En Naciones Unidas me decían, esto tiene que resolverse de otra forma, no es posible esto. Y al secretario general Pérez de Cuéllar le digo, bueno, cuando voy al país voy a tratar, no sé, de hablar con el gobierno militar. Entonces le pido una entrevista a Nicanor Costa Méndez. Y yo le digo, mire, ministro, acepten la resolución 502, retiren las tropas para que entren los cascos azules y desde ahí poder negociar en otras condiciones, que eso puede ser mucho mejor que llegar a un enfrentamiento. La contestación de Costa Méndez fue lo siguiente. Dice, mire Pérez Esquivel, esto se nos escapó de las manos. Parece que Anaya era el de la posición más rígida de no aceptar esto y de permanecer en las Islas Malvinas. Lo mismo Galtieri, esperando que Estados Unidos apoye a la Argentina como una recompensa por todo lo que la Argentina hizo a los pedidos de los Estados Unidos en el continente. A pesar de la expectativa militar sobre la neutralidad de los Estados Unidos en los organismos internacionales, el gobierno de Ronald Reagan no ignoraba que Argentina había atacado a su principal aliado en la OTAN. Inglaterra es la segunda potencia de la OTAN. Es decir, y si la OTAN permitía semejante cachetazo de parte de una junta militar aventurera de un país del confín del mundo, hubiera estado dando pie a que muchos otros dictadorzuelos del tercer mundo se le animaran en operaciones parecidas. El 10 de abril de 1982, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, se reunió con Leopoldo Fortunato Galtieri para mediar en el conflicto. El principal responsable de la política exterior norteamericana expresó su estupor ante la posible respuesta militar inglesa y advirtió sobre las consecuencias de no recomponer las relaciones diplomáticas. No había mediación ahí. Haig no venía a mediar, no venía a moderar, venía a presionar para lograr el retiro. Cuando un general le dijo, pero nosotros tenemos un ejército, digamos, con experiencia, mire lo que fue el combate contra la guerrilla en Tucumán, él le dijo más o menos, eso fue una cacería de patos, ustedes ahora van a ver lo que es combate. Mientras en Casa de Gobierno se desarrollaba la reunión, en Plaza de Mayo, más de 150.000 manifestantes mostraban al mundo la determinación nacional frente al desarrollo del conflicto. Haig, cuando termina una reunión que tiene en la Casa Rosada, el plan previsto era que él saliera en automóvil de allí y se fuera a la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, sorprendentemente lo invitan a dar un paseo en helicóptero para que él observara lo que era el sentimiento por argentino. Y bueno, fue la famosa frase que después dijo, no la dijo acá por supuesto, creo que cuando estuvo en Londres, que dijo, bueno, fue lo más parecido a los actos que hacía Mussolini que yo recuerdo. Yo dudé mucho en irme, mi mujer fue la que más me convenció, pero me fui con mi hija y ella. Fuimos, la plaza estaba repleta. Llega Haig, la chiflatina, era impresionante, llega el helicóptero de Haig. Yankee Go Home, era una cosa impresionante. Cuando Galtieri hablaba de soberanía, de recuperación de las Malvinas, había, digamos, aplausos, recibimiento. Cuando él
decía yo como presidente argentino, lo chiflaban. Y empezamos todos a cantar, borón, bombón, esta plaza es de Perón. Había que ser capaz de unificarse frente a los ingleses norteamericanos y frente a la matanza que se iba a producir, eso estaba seguro. Lo otro estaba en discusión, ¿quién es este para representar? Pero la gente a nivel internacional no entendía cómo el pueblo argentino, que estaba sufriendo una dictadura militar, apoyaba a esa misma dictadura militar por haber invadido las Islas Malvinas. Esto no lo entendía, creo que no lo entienden hasta el día de hoy. Cuando se llena la plaza, Galtieri intenta desde el balcón, que es el famoso balcón argentino de la plaza, llevar agua para su molino, pero las masas no eran galtieristas, estaban con las Malvinas. Pero de todas maneras, él tuvo el espejismo y no se supo salir de la trampa que él mismo se había creado. Como me negué a saber algo, me desataron las piernas y me levantaron un poco la goma nuevamente y pude ver que un hombre exponía sus genitales muy cerca de mí. Y me dijeron, te vamos a pasar uno por uno, hija de puta. Había mucha gente en el lugar, yo creo que alrededor de 8 a 10 personas. Escuchaba voces todas masculinas que me insultaban, algunos me pegaban y uno siempre se mantenía a mi lado y me decía, no te preocupes que no te pasa nada, si colaboras no te pasa nada, y me tomaba de la mano y me acariciaba la frente. Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. A comienzos de la década del 80, Inglaterra se encontraba en un período de retracción económica y social. Desde 1979 gobernaba el país el ala extrema del Partido Conservador, que había elaborado un programa riguroso para afrontar la crisis mediante la reducción de la intervención estatal. Las medidas implementadas por el gobierno habían logrado reducir la inflación y mejorar la cotización de la libra esterlina, pero la producción industrial había disminuido, se incrementaba notoriamente el desempleo y caía la imagen del gobierno. Al frente del poder británico se encontraba una mujer que por su firmeza para dirigir los asuntos de Estado era conocida como la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Inglaterra estaba pasando por un muy mal momento político en el año 82. Estaba llevando adelante el proceso de privatización de las minas y los servicios públicos con grandes conflictos de popularidad. Nadie daba 2 pesos por Thatcher y la guerra de Malvinas la permite continuar en el poder. Así que para ella va a ser una enorme salvación inesperada, absolutamente. Y le debe a Galtieri y su locura bélica la perpetuación en el poder, la continuidad del poder, ¿no? Tras la invasión argentina, la administración conservadora comenzó a recorrer un camino hacia la unificación del partido, dándole a su gobierno una plataforma mucho más sólida que dependía de una resolución convincente del conflicto. Bueno, Inglaterra estaba en una campaña electoral y aparentemente por las informaciones que recogimos en la época, la señora Thatcher no tenía buenos números en las encuestas y este episodio le sirvió a ella para remontar y apelar al viejo espíritu combativo de los ingleses. Temía que se le fuera el conflicto de las manos por falta de información. Ella no sabía hasta dónde podía llegar en un conflicto así. Un conflicto que la verdad, en esto hay que ser justo, ¿no? Que ni Washington ni Londres imaginaron. Mientras el gobierno británico sellaba alianzas estratégicas y su fuerza naval navegaba a la altura de las Islas Azores, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez realizaba gestiones diplomáticas en el exterior, evidenciando las dificultades argentinas para negociar en los organismos internacionales. Señores, los invito a acompañarme en un brindis por la paz. Gracias. El general Galtieri quería negociar con la señora Thatcher, con Naciones Unidas, con quien fuera, pero quería una solución negociada. No quería quedar como un invasor
un ocupante como eran los coloniales. No, quería una solución negociada. Hubo negociaciones en la ONU, hubo gestiones del general Haig y contactos varios entre todos los gobiernos, pero no llegaban a nada porque la señora Thatcher estaba absolutamente intransigente y no quería nada de nada. Por algo le decían la dama de hierro, ¿no? Aislada en el contexto internacional, la dictadura argentina impulsó la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, diseñado por Estados Unidos para legitimar sus intereses en América Central. Pero condicionado por la vinculación estratégica con Londres, Washington vetó la iniciativa. Sin embargo, el apoyo de los países latinoamericanos a la causa argentina se materializó en forma generalizada. Bueno, Argentina tuvo aliados y tuvo otros que fueron menos aliados, ¿no? Digo, indudablemente los aliados más incondicionales que tuvo la Argentina en esos casos, en esa guerra, fueron sin duda Perú y Brasil. Un aliado condicionado te diría que fue Uruguay y te diría que un espía en la región fue Chile, sin ninguna duda, ¿no? Chile pensó, digamos, si estos se vinieron en el 78 y llegan a ganar en Malvinas ahora, Santiago es el próximo destino. Y ahí Chile también se dio el gusto de desenterrar su propia bronca del 78 y vengarse políticamente. El Chile de Pinochet apoya absolutamente a los ingleses, dándole bases, proveyéndole logística y demás, ¿no? El resto de América Latina, la actitud solidaria con Argentina, interpretando que independientemente del gobierno, que la mayoría repudiaba, la causa era justa, ¿no? A mediados de abril de 1982, los contingentes que transportaban a los conscriptos argentinos arribaron al escenario bélico. Atrapados en la desorganización operativa y las disputas internas entre las propias Fuerzas Armadas, los jóvenes soldados se preparaban para afrontar la guerra. Nos agarra un poco por sorpresa porque nos decían que íbamos al sur, que íbamos a ocupar un regimiento que se había ido a Malvinas. Cuando llegamos al sur, dijeron, no, el regimiento 7 va a Malvinas. Y ahí a Malvinas, un frío que nos mataba. Fuimos a pelear a un territorio inhóspito con temperaturas de sensación térmica de 15 grados bajo cero, con la ropa que los militares usaban para desfilar, que se llama comúnmente de satén. Bajamos del avión y empezamos a caminar. Y me acuerdo que pasamos por el pueblo Puerto Argentino caminando. Yo me acuerdo que se acercó un chiquito cuando íbamos entrando al pueblo y yo le quise tocar la cabeza y el pibe salió despavorido, pero que lo llamó el padre. Corrían y se escondían, se metían adentro y los portazos cerraban todo. Nos tenían miedo. No entendían que nosotros éramos gente de trabajo, de estudio. Ellos le habían vendido como que nosotros éramos tipo Vietcong. Y que nuestro rosario era como un talismán. Que no nos tocaran el rosario porque éramos capaces de cualquier cosa. Yo me preguntaba en Malvinas, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Tiré solo 2 tiros en mi vida y me vengo a enfrentar a la tercera potencia mundial. Ante el peligro de que el conflicto adquiriese dimensiones continentales, el gobierno de los Estados Unidos decidió reforzar su apuesta por alcanzar una paz que no evidenciara su incondicional apoyo a Gran Bretaña. El 16 de abril de 1982, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, regresó a Buenos Aires y presentó a la Junta Militar Argentina la propuesta final de Washington para solucionar el conflicto. El 29 de abril, el gobierno militar argentino rechazó la propuesta de Haig, argumentando que atentaba contra la soberanía y los intereses nacionales. Al día siguiente, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó por 79 votos a 1
la resolución que demandaba el retiro de las tropas argentinas. Acá nadie va a tocar ninguna bandera y que se atreva va a pagar las consecuencias. Gracias, teniente general. Siempre Gran Bretaña ha sido el aliado europeo importante, más importante de Estados Unidos, pero también es cierto que hay épocas, ¿no? Yo digo, esa época de alianza incondicional que tiene Londres con Washington de Margaret Thatcher, yo la asemejaría a esta época de alianza incondicional que Tony Blair tiene con George Bush. La visión de Hay fue una farsa absoluta, ¿no? Típicamente de esa diplomacia de los Estados Unidos, de doble cara. Iba a Londres, venía acá de alguna manera a decir que estaba mediando, no había ninguna mediación, o sea, estaba claramente Estados Unidos volcado hacia el lado de Gran Bretaña, esto era evidente, ¿no? Y le dio todo el apoyo logístico en la isla Ascensión, en el medio del Atlántico, que los ingleses necesitaban para reaparovizamiento. Y les prometió toda la ayuda de material bélico que pidieran, y les dieron bastante. ¿Cómo Galtieri pudo pensar que él iba a tener prioridad por encima de una alianza atlántica que llevaba décadas instalada? Creerse lo que había dicho el general Vernon Walter cuando pasó por Buenos Aires, de que no hay problema, Galtieri, lo vamos a apoyar porque usted nos apoya en Centroamérica, o lo que decía la Kirkpatrick en aquel momento. Pero esto era absurdo. Solo un personaje que tenía una ingesta excesiva de Johnny Walker, como el general Galtieri, podía creer realmente que Estados Unidos no iba a jugar en favor de su principal socio en la NATO. Vivíamos en un mundo bipolar. Esa isla en medio del Atlántico, perteneciente al sistema de la OTAN, era clave para el sistema Washington-Londres. En los diarios de la época, Galtieri, muy enojado, dice: nos han traicionado, y retira a los militares de Centroamérica. Algunos siguen porque ganaban más ahí que aquí. A finales de abril de 1982, el Consejo de Seguridad de la ONU dio por concluidas las mediaciones y anunció la aplicación de sanciones a la Argentina. El proceso de reorganización nacional estaba acorralado con una guerra en camino. Con relación a la responsabilidad que atribuyo al general Videla, no hace falta extenderme para fundamentar la severidad de la sanción a requerir. Era el comandante en jefe del ejército, que tenía la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión y uno de los artífices principales del método represivo que acá enjuiciamos. Respecto del almirante Macera, opinamos que se encuentra en la misma situación que el general Videla. Pesa sobre él, además, la sombra trágica de la Escuela de Mecánica de la Armada. Una aproximación superficial a este proceso quizá permitiera colegir que el brigadier Agosti ha tenido un grado de responsabilidad menor al que aquellos con quienes compartió la primera junta militar. Respecto del general Viola y el almirante Lambruschini, creo que están en idéntica situación. También el brigadier Grafiña y el general Galtieri deben ponerse en un pie de igualdad, aunque el sistema de secuestros y desapariciones forzadas perduró durante sus gestiones. El almirante Anaya debe responder por numerosos delitos, pero uno solo de extrema gravedad, cuál es el de reducción a servidumbre. Por último, y respecto del brigadier Lamidoso, en cuanto al número de delitos que le imputamos, es el menor de todas las imputaciones que formulo. Ello justifica también el requerimiento de una pena menor, aun cuando no lo exima de su pertenencia protagónica al aparato estatal terrorista. Pidiendo regresar a la pelea. Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. A mediados de abril, el inicio de las acciones militares en el extremo austral del continente americano era inminente. El 23 de abril, el gobierno de Inglaterra comunicó que cualquier tipo de aproximación de embarcaciones militares argentinas a su flota sería respondido con un ataque. Infinidad de buques de la Royal Navy
se encontraban en la zona de conflicto y esperaban la orden para entrar en combate. Mientras tanto, las disputas internas que se producían desde el inicio del proceso entre las Fuerzas Armadas se trasladaban al frente de batalla. Anaya encarnó una postura muy intransigente y creo que al final del conflicto yo diría que es uno de los grandes responsables de que el gobierno militar no haya podido encontrar una solución de las tantas que se buscaron en esos 74 días de guerra. La propia división interna de la Junta y el sector militar se transmitió también en Malvinas y estaban absolutamente peleados, esto es increíble, los jefes de la Fuerza Aérea con los jefes de la Marina, con los jefes del Ejército. Imagínense ustedes hacer una guerra con un comando peleado a muerte entre sí, ¿no? Ahí había 3 fuerzas que actuaban cada una por sí y era muy difícil coordinarlas, ¿no? Entonces intervenía la Marina por el transporte por mar, la aviación por el transporte aéreo y el Ejército por los soldados allí. El 25 de abril, un comando británico invadió las Islas Georgias del Sur. Las fuerzas argentinas, comandadas por Alfredo Astiz, simularon una heroica defensa, pero no opusieron ningún tipo de resistencia. Los líderes militares, independientemente de soldados que fueron mandados sin preparación y oficiales y suboficiales que realmente tuvieron una actitud digna en la confrontación, digamos, los líderes militares eran gente acostumbrada a matar gente encadenada, no al combate franco. En Malvinas rescato todo lo que se realizó en el campo táctico, en la zona de combate en Malvinas. Ahí hubo actos de abnegación y de eficiencia profesional, pero en la conducción estratégica militar y conducción estratégica nacional demostró una sustancial incapacidad e incompetencia. A las 4:40 del 1 de mayo de 1982 se produjo el primer ataque frontal británico, dando inicio a la ofensiva inglesa sobre Puerto Argentino y Puerto Darwin. Los soldados del ejército argentino resistieron heroicamente y se replegaron sobre sus posiciones. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. Y además del ruido. Además del ruido de la fusión. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Los chicos, la verdad que dieron todo de sí, creyendo en una causa patriótica, y los testimonios son unánimes del coraje y la valentía de los soldados argentinos, ¿no? Esa fue la primera sensación de realmente miedo y de darte cuenta que estabas en una guerra. Y ahí te tenías que cuidar. ¿Eras vos o ellos? Es terrible. Ver cómo se pone el cielo rojo en fuego y lo que ves que cruza el cielo no son luces de colores, sino son municiones. La gente que grita. Cuando dicen las películas se siente el olor a muerte, se siente el olor a la muerte. Sentís ese olor a pólvora y a la sangre es horrible, es nauseabundo. La magnitud de la contienda bélica había sobrepasado las expectativas militares de la dictadura argentina. Sin estructura profesional suficiente para afrontar la guerra, las Fuerzas Armadas extendieron la convocatoria a la clase 1963, que inmediatamente se movilizó hacia las zonas de combate. Contrariamente a la capacitación, el profesionalismo y el equipamiento de las fuerzas británicas, más del 50% de las tropas argentinas que operaban en las islas del Atlántico Sur eran conscriptos de 18 y 19 años, sin entrenamiento previo ni armamento adecuado para la guerra. Yo no lo podía creer, que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial, a tipos que teníamos promedio 18 años, que habíamos tirado un par de tiros en la colimba, que no teníamos la preparación ni física ni psíquica. Éramos tipos que el que no era estudiante era mecánico, el que no verdulero, etc. Después de 50 años de intervenciones militares, la carrera militar culminaba en la presidencia de la nación. No eran militares profesionales, eran políticos con uniforme.
Entonces eso gravitó muchísimo en la preparación por la guerra. A las Malvinas mandaron chicos de 18 años sin ninguna experiencia, frente a profesionales que peleaban de 9 a 5, volvían al barco, jugaban al billar y el día siguiente volvían a pelear. Pero la Fuerza Aérea Argentina y de la Marina hundió un par de barcos británicos, así que armas tenían, ¿no? Nos hicieron ir a la guerra con armas que ya no servían más. Estábamos con un cañón de 105 milímetros que no percutaba. No andaba, ese cañón estaba inutilizado. Date una idea, llevaron un cañón de 105 milímetros al cohete. ¿Con qué nos vamos a defender? ¿Cómo piensa que podría trabajar? Yo tengo 4 chicos y tengo esposo. Me darían vivienda y trabajo en cualquier cosa. Durante el período de guerra, los gestos de solidaridad popular con los jóvenes que combatían en el sur aumentaron en la medida que crecía la incertidumbre de las madres de los chicos que marchaban hacia un destino incierto en el frente de batalla. Fue muy duro, porque dentro de nuestra comisión había madres que eran maestras y querían que saliéramos con la escarapela, que tejiéramos cosas para los soldados, y las demás decíamos, mentira, no ve que no llega nada. Y empezamos a hacer pequeñas solicitadas solidarizándonos con las madres de las Malvinas y repudiando la guerra. Y bueno, y fue muy difícil porque nos amenazaron nuestras casas, fueron a nuestras casas, nos tiraron de todo, nos pasó de todo. En la época de Malvinas fue muy, muy duro. Más porque todo el pueblo salió a apoyar. En ciudades y pueblos de todo el territorio argentino se organizaron colectas y donaciones de alimento y abrigo para los combatientes. Pero lo cierto es que en las Islas Malvinas, los soldados argentinos convivían con el hambre y con el frío, evidenciando la mezquindad y la corrupción que habían caracterizado al proceso de reorganización nacional desde su comienzo. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. El clima era terrible. Frío, llovizna, viento y la comida muy escasa. No llegaba casi, lo que llegaba era lo mínimo. Nosotros teníamos que hacer 20 minutos caminando por la montaña para ver si podíamos conseguir algo de comida o un poco de mate cocido. Porque habían puesto una cocina de rancho en lo que era la base de la compañía comando. Para esto, nosotros matábamos un cordero y comíamos una semana con un cordero de aproximadamente 10 kilos, 10 tipos. Y esto es absolutamente injustificable porque el pueblo argentino donó toneladas de comida que no fue distribuida por la miseria humana de esta gente que venía de masacrar a su pueblo y siguió masacrándolo, ¿no?, en Malvinas. Y muchos isleños cuentan que le daban comida, ¿no?, que los veían tan desesperados y los ayudaban. Nosotros veíamos con bastante preocupación los jóvenes exultantes, algunos partidos políticos y algunos militantes, esas mujeres que entregaban sus joyas, que entregaban sus tejidos para que les llegara a los jóvenes que estaban muertos de frío en el sur, las golosinas que nunca les llegaron. Nadie quería escuchar nada y había como un ambiente de triunfalismo muy grande, alimentado por los mecanismos de propaganda del propio gobierno, con colectas públicas, plata que nunca llegó a donde tenía que llegar, abuelitas donando las cadenas y escolares escribiendo en los mensajes para los soldados en chocolates que después aparecían en kioscos de Comodoro Rivadavia vendiéndose. Fue como una gran estafa a la gente, ¿no? El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido en un punto situado a los 55 grados 24 minutos latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste por el crucero Ara General Belgrano, informado en el comunicado número 15, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. El 2 de mayo de 1982, el gobierno británico ordenó el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, exponiendo su voluntad de terminar con el conflicto. A pesar de que el buque insignia de la Armada Argentina se encontraba en aguas neutrales,
patrullando al sur del banco Woodward rumbo al continente, el submarino inglés Conqueror interceptó la embarcación. 368 hombres, muchos de ellos reclutas, perdieron la vida. Nosotros nos enteramos porque un compañero nuestro había llevado una radio de transistores, chiquita esa de bolsillo, y la poníamos arriba de las líneas de teléfono porque de compañía a compañía las comunicaciones eran con vía telefónica pero por cable. Entonces pues, apoyábamos la radio justo donde estábamos apostados el grupo de nuestro, apoyábamos la radio en esa línea y hacía de antena y escuchábamos Radio Cardi de Uruguay. Y Radio Cardi de Uruguay había dicho el hundimiento del general Belgrano. Un barco vetusto remanente de la Segunda Guerra Mundial, un buque más ceremonial que de combate, el insignia de la Armada Argentina. No era necesario hundirlo, ¿no? Era, digamos, un crimen de guerra por parte de la Armada Británica, pero en gran medida el hundimiento del Belgrano transmitió muy claramente la pauta de los ingleses pueden llegar a esto tranquilamente. Yo creo que en lugar de culpar a los ingleses de ese episodio, había que culpar a Canolo Costa Méndez y a los que llevaron a la guerra, que llevaban correntinos que tenían un calor enorme, los llevaban a pelear en el frío, son responsables de todo lo que le pasó a la Argentina. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento. Siento muy bien. ¿Mojado pero bien? Sí, mojado pero bien. Yo estuve 15 días durmiendo sentado y con las patas a los costados porque el agua brota en Malvinas del suelo. Yo me cansé de vivir mojado, entonces le dije a otro compañero, sea Pato Gallareta, como te dije, armamos la carpa y que sea lo que Dios quiera. Tuvimos que apoyar espalda con espalda y taparnos con las mantas húmedas y tiritábamos de frío que creíamos que nos íbamos a morir. Por eso que nos cansamos y dijimos, no, pozo nunca más. Si me tengo que morir, por lo menos me voy a morir congelado, pero no adentro de un charco de agua. ¿De qué hacías allí? Estamos trabajando. ¿Cómo te sientes ahora? Muy emocionado por este recibimiento. ¿Sabían que lo merecen? No, la verdad que... ¿La verdad qué? Gracias por todo, ¡vamos! Movilizado por la grave situación militar y política que atravesaba el país, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez viajó a La Habana, Cuba, para participar de la Conferencia de Países No Alineados. Un episodio verdaderamente surrealista que se da en Malvinas es que Argentina recurre a organismos que había repudiado durante toda la dictadura, como la Asamblea de Países del Tercer Mundo, de los no alineados, ¿no? La visita a Cuba de Costa Méndez, y cosas que uno jamás había soñado en aquel momento. La guerra de Malvinas tira por tierra toda la hipótesis del conflicto, de la confrontación este-oeste, la confrontación norte-sur. Todos los países integrantes del Commonwealth europeos, lo primero que hacen es bloquear a la Argentina. Y Costa Méndez me dice, mire, el único apoyo que tenemos es de Perú y de Cuba. El canciller argentino de la dictadura militar se abrazó con Fidel Castro. Ante el abandono de la neutralidad de los Estados Unidos y la inminente derrota militar, la Junta Militar buscaba sellar alianzas desesperadas, perdiendo la única legitimidad que todavía podía exponer, la ideológica. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.
quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un corte intermedio. Señores, de pie. Señores, de pie, por favor, silencio en la sala. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! El hundimiento del buque General Belgrano marcó el comienzo del fin de la aventura bélica militar argentina. Sin embargo, los militares manejaban la prensa a través de intervenciones directas sobre la información. Apoyándose en la utilización de la propaganda oficial, el régimen militar perseguía la adhesión popular para perpetuarse en el poder. Muchos han dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y a veces en la guerra se miente mucho. Se maximizan o se minimizan datos. La campaña de propaganda del gobierno militar tiene fases diferentes. Por ejemplo, es muy interesante que los casi 200 comunicados que se emitieron a lo largo del conflicto y desde el desembarco el 2 de abril no faltan a la verdad. Lo que pasa es que, como había tan poca información contenida en esos comunicados, el rumor se transformó en información. Y cualquiera que dijera la tontería más absoluta era creíble. Pero también psicológicamente la gente quería ser engañada. Creíamos cualquier pavada. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. 3 fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Los que estábamos afuera, por un lado denunciábamos la dictadura y los fines, los objetivos de la dictadura, y por el otro lado es muy difícil estar afuera y uno no puede aplaudir la masacre de tus propios compatriotas o el hundimiento de Belgrano, así que al mismo tiempo denunciábamos el rol asesino del ejército de la Thatcher. Para nosotros era absolutamente increíble lo que los medios de comunicación en la Argentina transmitían y lo que nuestros familiares nos decían por teléfono cuando los llamábamos para decirles: aquí dicen que está todo mal, aquí dicen que vamos perdiendo. No, aquí dicen lo contrario. A la gente le vendían que nosotros lo estábamos matando a palo y nada que ver. Nada que ver. Realmente los que vivieron bien la guerra fue la gente del sur, porque estaban muy cerca y tenían miedo que los bombardeen a ellos. El 4 de mayo de 1982, un misil Exocet, lanzado desde un avión de la Fuerza Aérea Argentina, impactó sobre el destructor Sheffield, propiciando un duro golpe a la flota inglesa. La destrucción de la embarcación británica fue tratada por la prensa argentina como el indicio certero del triunfo militar de las fuerzas nacionales. Sin embargo, en el campo de batalla el triunfo militar inglés era evidente, y los excesos de los oficiales superiores sobre los soldados evidenciaban la desesperación y el abuso de poder del régimen asesino. El jefe nuestro era un subteniente que nos llevábamos bien porque él decía que era un soldado más. Pero la relación no era buena. No era buena. Y porque nos trataban mal, y por ahí porque nos quedábamos dormidos una hora de guardia durante la noche, nos hacían hacer de todo. Lo estaqueaban a los chicos, le ataban las manos como crucificado y lo tapaban con el poncho que teníamos los tapaban y estaba todo el día ahí. O sea, a mí me encontró dormido una noche un sargento y
Al otro día había un alambrado a la orilla del camino y bueno, tuve que ir a sacarle todas las varillas al alambrado y llevarla arriba a la montaña. Ese fue mi castigo. Me salvé de que me saquearan, pero ahí nomás. Yo no les tenía miedo. En esas condiciones no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo estaba armado, como ellos. Y era mi vida o la de ellos. Yo no iba a permitir, si llegaba a ver eso, que ver estaqueado a un compañero. Perdé cuidado que quizás hoy no te la estaba contando, porque quizás me hubiesen fusilado, pero yo me llevaba a alguno de ellos, te lo puedo asegurar. Te lo juro por mis 2 hijos que tengo. El 21 de mayo, las fuerzas británicas iniciaron el desembarco en la bahía de San Carlos. A esa altura de los acontecimientos, tan solo los aviones de la Fuerza Aérea respondían el ataque invasor, defendiendo las posiciones militares y hundiendo buques enemigos. Por las condiciones del escenario geográfico, la Armada debería ser la protagonista. Curiosamente fue la Fuerza Aérea la que se llevó los laureles. Y que no fue por lo menos la que aparentemente incidió en la cosa. Fortificaron un puerto argentino como si fuese en la época medieval. Descuidaron las costas, pusieron todas las tropas alrededor del pueblo. ¿Y las costas qué? Entraron caminando los tipos. Yo, que sin saber nada, decía, ¿cómo nos vamos a poner acá? Tenemos que ir a las costas. Cuando intenten desembarcar, le tiramos hasta con la suela de los zapatos. ¿Sabe lo que me dijo un teniente primero? Cállese la boca, soldado, usted obedezca. Los combates sobre Puerto Darwin se extendieron durante días. Centenares de soldados ingleses y argentinos resultaron muertos, heridos o desaparecidos. Posteriormente hay un incidente en una zona que se llama Fitzroy o Bahía Agradable, donde los ingleses dicen que fue el día más negro de la flota porque tuvieron serias pérdidas, pero para poder aspirar al triunfo hay que tener el poder aeronaval. Y acá el dominio del mar era totalmente británico y el dominio del aire era totalmente británico también, porque tenían 2 portaaviones, entonces esos aviones operaban desde las islas. Esas islas están a 700 kilómetros del continente. Nuestros aviones tenían que hacer 700 kilómetros de ida y otros 700 kilómetros de vuelta para poder cumplir una misión. Y estaban condicionados hasta por combustible. En el ataque, en las trincheras, estarán cantando junto con nosotros el himno nacional argentino. En el Día de la Patria, ¡buenos días! La guerra es una guerra muy encarnizada, muy cuerpo a cuerpo. Las batallas son cuerpo a cuerpo y realmente los británicos hablan del coraje de los soldados argentinos a pesar de la diferencia de medios. En ese sentido es importante reconocer el heroísmo de los soldados, que creo que hay que distinguir absolutamente de la miseria, de la cobardía de los jefes, ¿no? Digamos, de los jefes me refiero a la comandancia de Galtieri, Anaya y Lamidoso, ¿no? Los soldados argentinos, todos, estábamos expuestos al permanente bombardeo naval de la flota británica, de la Fuerza Aérea británica, y ya los últimos días, como consecuencia del dominio del mar y el dominio del aire británico, se llega a un estrangulamiento terrestre y ahí se agrega también el fuego de la artillería de campaña, artillería terrestre británica. El 11 de junio de 1982, tras una breve visita a Gran Bretaña, el Papa Juan Pablo II arribó a Buenos Aires. El firme propósito de su llegada era acordar la rendición argentina. Tras una breve reunión con la Junta Militar, Juan Pablo II ofreció una misa para 2 millones de argentinos que rezaban por el destino de miles de jóvenes reclutas que morían en una guerra inútil. El Papa, después de muchos siglos, tenía que ir a Inglaterra, no podía, después de todo lo que se había trabajado en la diplomacia, entonces dijo, bueno, si voy a Inglaterra, voy también a Argentina. El Papa dijo una frase que no me la olvidaré nunca: el fenómeno siempre injusto de la guerra. Yo quedé encantado. Sea luz para todos aquellos hijos e hijas
tanto de Argentina como también de Gran Bretaña, que en el curso de las actividades bélicas han sufrido la muerte derramando su propia sangre. Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva y del considerando que la precede de la sentencia que el Tribunal acaba de suscribir en la causa número 13/84, instruida por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 158/83, con motivo de los delitos cometidos en la represión del terrorismo subversivo. ¡Listo, Rodríguez! 177. ¡Rodríguez! ¡10 positivo 10! ¡Fuego! ¡Fuego! Las operaciones nocturnas ejecutadas a partir del 11 de junio de 1982 sorprendieron a las fuerzas argentinas. El 11 de junio, cuando entramos en combate casi cuerpo a cuerpo con los ingleses, fue el 11 de junio y empezó como a las 11 de la noche, porque el armamento de ellos era con rayos infrarrojos que no veían, dice, pero nos veían clarito. Aparte que nos emboscaron, como que nos metieron adentro de una bolsa y quedamos encerrados ahí y no veíamos nada, nosotros no veíamos nada. A mí se me enfrentaba un compañero y yo no lo distinguía si era compañero mío o era inglés, por cómo estaba el clima. Toda una llovizna, una nieblina que no se veía nada. Basta, dije, no tiro más un tiro, porque estoy tirando y mato a un propio compañero, digo, no. Ahí muere el subteniente y muere un cabo primero, un cabo, pero después los otros suboficiales se fueron todos, dispararon para atrás, se iban para Puerto Argentino. El teniente coronel Jiménez, que era el jefe del regimiento, huyó. Y con un cañón de 105 milímetros y un mortero de 110, la gente de artillería le empezó a tirar a las tropas británicas y se aguantó hasta donde se pudo, y doy gracias a Dios porque tuve un momento de lucidez cuando les grité a mis compañeros: vámonos de acá porque de acá nos matan a todos, y no hicimos más que bajar la montaña y cayeron 2 piezas de artillería donde estábamos apostados nosotros. 4.500 soldados ingleses, precedidos por incursiones aéreas y navales, atacaron Monte London y Dos Hermanas, rodeando Puerto Argentino. Los ingleses controlaron la región y tomaron prisioneros a cientos de reclutas que habían peleado hasta las últimas consecuencias. Se me asomó un inglés y me vio que estaba vivo. Yo dije, chau, acá me mata. Pero me hace seña que saca para afuera del pozo, me empieza a revisar y después nos llevaban caminando, como bajando la montaña, pero no había nadie. Lo único que veíamos, compañeros muertos, no quedaba nadie. Ellos de ahí no avanzaron mucho, porque la artillería nuestra les seguía resistiendo y tiraban donde estábamos nosotros, porque sabían que habían tomado el Monte London, entonces tiraban arriba de nosotros. ¡Viva la patria, carajo! La madrugada del 14 de junio de 1982, las tropas argentinas cedieron ante la ofensiva inglesa. Pocas horas más tarde, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador argentino de las islas, firmó la rendición incondicional en el campo de operaciones. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El
comandante de las fuerzas inglesas, cuando lo vio al general Menéndez, todo afeitadito, bien vestido, y allí no se pelea, ¿eh? Yo creo que si en las Malvinas 3 o 4 generales se hubieran hecho matar, la historia hubiera sido otra. El desprestigio de las Fuerzas Armadas se empieza a cimentar, no solo por la tarea nuestra de denuncias y pruebas, sino ya por su ineficacia y cobardía para defender un pedacito de nuestra tierra. Sentí tristeza y un alivio cuando me enteré que se había rendido el general Menéndez, y ahí fue cuando desarmé mi fusil, le saqué el percutor para que quede inutilizado y lo dejé tirado a un costado. Ahí abandoné, dije, acá la guerra terminó para mí. Me acuerdo que el mayor Carrizo quiso formar una fuerza como para ir a defender la casa del gobernador. Basta, dije. Basta. Después de 74 días de ocupación, las Islas Malvinas regresaron a dominio británico. En el teatro de operaciones murieron 285 soldados ingleses y 625 argentinos. Yo estuve prisionero de los escoceses. Yo no puedo hablar mal de los escoceses. La primera comida decente me la da el enemigo en el buque. Y me acuerdo que me estaba duchando, y me acuerdo que el escocés me golpeó la puerta y me dijo, rápido. Yo salgo y le hago así, 3 months, que hacía 3 meses que no me duchaba. Y me dijo, ok, me dejó un rato más. La satisfacción más grande fue que ver que los tiras, nosotros los tiras le decíamos a los suboficiales, ver que los hacían limpiar el barco. Y a nosotros no nos molestaban. La derrota de Malvinas termina con el partido militar político en la Argentina, que fue el mayor influyente en la política durante medio siglo. Haber creído tantas pavadas se canaliza en una enorme frustración. Y militarmente, y políticamente, y socialmente, empieza la caída final del gobierno británico. La derrota militar descubrió el engaño informativo y las protestas sociales volvieron a ocupar las calles argentinas. Los militares habían creado una guerra para perpetuarse en el poder y habían sido atrapados por su propia red. El grado de disolución del régimen, la corrupción, las intrigas internas y el delirio asesino habían determinado el fracaso militar, político y moral de la dictadura. El proceso de reorganización nacional que había arrastrado a la sociedad argentina a la peor crisis social, económica y moral de su historia había terminado. El que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. Es por todo ello, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla, condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas. Ya lo volverá, el deber legal de ya llegará, los ciegos ven en la oscuridad.
es una ley. Más allá viene el fuego que llevará. Cristo te llama, es algo de verdad, es algo de verdad. Navegarás en alta mar, pero esta vez no volverás y al fin será la libertad lo que será. Se abren las aguas, caminarás, todo este sueño se vuelve realidad, se vuelve realidad. Quizás tengas por quien quizás no entiendas lo que es morir en el misterio del amor, la luz final, el más decadente de las conducciones del ejército que conoció la Argentina, te diría, desde el primer golpe de Estado en los años 30 para acá, sin duda. Era un hombre muy franco, muy directo, muy resolutivo, un militar profesional que había tenido varios cargos importantes y resolvía los temas que había con rapidez y sencillez. Un hombre sin sentido real del país, muy tomador de copas de vino y que le inventaban un día el Billy, otro día las Malvinas y él se dejaba llevar. Estamos pasando por un periodo bastante malo. Lo peor que tengo registrado en esta altura del partido. 70 años. Gracias. No he visto cosa igual. La especulación financiera y el consumo de productos importados mantenían a los sectores medios de la sociedad bajo la ilusión de la plata dulce. Pero las consecuencias económicas y sociales del programa del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, sobre la economía real, comenzaban a quebrar el espejismo financiero. Estaba preanunciado que durante 2 años y algo, el precio del dólar subiría por mes 2%. Y los empresarios no se ajustaban a eso. Yo les pregunté a muchos empresarios, ¿ustedes no se dan cuenta que la devaluación es 2 y ustedes aumentan entre 5, 6, 7, 8? Sí, claro. Pero usted sabe que eso termina mal. Ah, sí. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hacen todos. Esa fue la respuesta que me dieron. En el Canal 7 hacían un programa para Martínez de Hoz. Iban a la calle y le preguntaban a la gente, ¿está bien económicamente? ¿Qué le reportaría al ministro? Y después iba el ministro en vivo y contestaba. Si una persona habla en muerto, es decir, grabado, y le contesta a alguien en vivo, siempre tiene razón la última persona, ¿no? Yo le pregunté hace poco al doctor Martínez de Hoz si eso había sido pago, me contestó que sí.
El 26 de marzo de 1980 estalló el primer escándalo financiero del proceso. Dijeron, esto es un campo de concentración, nos torturan, nos violan. Después, a medida que la gente fue construyendo, los que iban saliendo, los que iban denunciando, se fue viendo como cualquier parte, cualquier casa podía ser un campo de concentración. Y esto, por supuesto, tomó estado público y cada vez más a través de los medios, no del país, sino del exterior, donde se conocía entonces y se observaba a la Argentina como un país violatorio de los derechos humanos. El gobierno militar que ocupaba el poder desde el 24 de marzo de 1976 había justificado el accionar represivo por la necesidad de controlar la agresión subversiva marxista que amenazaba a la nación. Sin embargo, el ataque a la clase trabajadora y la resistencia popular no había sido librado solo en los campos de exterminio. Como había sucedido durante el primer gobierno peronista, el Estado había cumplido un rol fundamental a través de la transferencia de ingresos, solo que esta vez lo había hecho en sentido contrario, y los ricos se habían hecho más ricos y los pobres más pobres. A partir del 73 el capitalismo a nivel internacional tiene exceso de dólares. Entonces se generan las condiciones para que los centros capitalistas mundiales fuercen a los países periféricos, entre los cuales nos encontramos, a contraer deuda. Y Martínez Dios viene a representar ese sector, ¿no?, donde Argentina va a generar las condiciones para el desarrollo del capitalismo financiero y a romper un modelo de desarrollo industrial en el cual la Argentina se había basado durante todo el siglo XX. La gran frase de Martínez de Oz era: achicar el Estado es agrandar la nación. Y en realidad fue desestructurar el Estado, ¿no?, destruir la seguridad social, destruir las empresas estatales, el poder soberano, para entregar la nación. La Argentina es un festival de licuaciones de deudas privadas, de estatizaciones de deudas privadas y de otros mecanismos de transferencia de hacer ingreso del pobre al rico. En el medio de eso, la clase media argentina estaba fascinada por poder viajar al exterior y comprarse una videocasetera. Jorge Rafael Videla, máximo responsable del proceso, cercano a cumplir su mandato como presidente, pero fortalecido internamente tras la intervención del Papa en el conflicto limítrofe con Chile por el Canal del Beagle, buscaba perpetuarse en el poder. El candidato natural para sucederlo en la presidencia era el general Roberto Eduardo Viola, jefe del ejército y principal aliado del dictador durante los años más sangrientos del proceso. Viola era, si cabe aún, más perverso que Videla porque era más inteligente. Viola es el autor intelectual del genocidio, por lo tanto en algún momento tenía que pasar al primer plano de la junta militar. Viola era un hombre de campo, no era un gobernante, era un excelente segundo, digamos, un asesor. Sí, obviamente Viola era el general de confianza de Videla que supuestamente iba a continuar la misma política y venía ya con la segunda etapa de la dictadura que iba a ser el tiempo social y el tiempo político, ¿no? Desde el comienzo del proceso de reorganización nacional, en el interior de las Fuerzas Armadas, se libraba una lucha por la modalidad del régimen. La fractura entre los denominados militares duros y los moderados había evidenciado no solo la disputa ideológica en el seno del poder, sino también la lucha por el manejo de los negocios. Estaban los duros juramentados que tenían la represión, la muerte y los negocios. Yo creo que mientras Videla estuvo en el poder, Viola se dedicó a protegerlo y viceversa. Cuando Viola está por ser designado, Videla es el que se encarga de atajar esas arremetidas. Viola es sospechado de que va a ser populista, de que va a abrir. ¿Qué era lo que se abría? El manejo férreo a esta altura de los negocios. Digamos, la torta está muy a mano y todo la quieren. Jorge Rafael Videla sabía que el nombramiento de Viola como futuro presidente produciría resquemores dentro del ejército y que para mantener la unidad del arma debía encumbrar a un general duro en la jefatura de la fuerza. El elegido fue el comandante del segundo cuerpo, un general alcohólico, jugador de póker y criminal responsable de sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
al que Videla consideraba fácilmente manipulable, Leopoldo Fortunato Galtieri. La verdad que Galtieri era un pobre hombre, pobre en un sentido verdaderamente lastimoso y peligroso, ¿no? Era un hombre de una baja calidad intelectual, muy baja calidad intelectual. Marcó el punto. La quiebra del Banco de Intercambio Regional, uno de los principales de la Argentina militar, que provocó el cierre de más de 100 bancos y entidades financieras. Era la antesala del desmoronamiento de Videla, que podía soportar acusaciones por crímenes masivos, pero no de corrupción y flaqueza moral, sus estandartes desde la toma del gobierno. Ahí había habido ya varios síntomas de debilidad de la economía con respecto a la opinión popular. Ya ha habido ya varias movilizaciones y varias expresiones de carácter popular contra la política económica. En fin, la cosa se empezaba como a desgastar, porque además la fórmula económica de Martínez de Oz también se estaba desgastando, ¿no? Que tuvo éxito los primeros 2 o 3 años y después empezaba a venirse para abajo. Se desbarata por varias razones. Por la crisis económica que sobreviene a partir del 80, que es el quiebre del sistema financiero, la muerte de la tablita, que lleva consigo un endeudamiento brutal de la Argentina y además el quiebre del modelo y del pacto entre Martínez de Oz y Videla. El 13 de octubre de 1980, el dirigente humanitario y coordinador del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Premio Nobel de la Paz, aumentando la repercusión nacional e internacional de las denuncias por violación de los derechos humanos que recaían sobre la dictadura. La dictadura tarda 36 horas en reaccionar y reacciona de la peor manera, porque a los 2 días intentan asesinarme. ¿No? Recuerdo que mi hijo manejaba el coche y bajamos por Bolívar, íbamos a doblar por la calle México y veo que 2 personas vienen así para matarnos. Y le digo, acelera que nos mata. Y por suerte se mete un taxi atrás. Y esta gente corre, pero no nos puede disparar porque atrás nuestro iba el taxi. Bueno, no quieren darme después el pasaporte para salir del país a recibir el premio Nobel, pero hay muchísima presión internacional y al final me lo tienen que dar. La debacle económica y moral del régimen y el lanzamiento político de Viola puso en marcha el postergado proyecto partidario del almirante Emilio Eduardo Macera, adversario de Videla en la lucha interna por el poder e integrante de la primera junta militar hasta septiembre de 1978. El movimiento los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos que laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. El gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgia y San Petersburgo, y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados. El estatuto no fue y es así. Y la persistencia en vulnerar la imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral. A comienzos de 1980, el círculo de secuestro, tortura y desaparición de personas, trazado por la dictadura militar, se había cerrado sobre la sociedad argentina. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que había arribado a la Argentina en septiembre de 1979, era contundente. Entre 1975 y 1979, por acción u omisión de las autoridades militares, se habían cometido masivas violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo creo que el informe de la CIDH fue un parteaguas en la historia de los derechos humanos en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue verdaderamente objetiva, imparcial, elaboró un informe muy preciso en cuanto a la índole más profunda y negra del terrorismo de Estado en la Argentina. Fue un informe estratégico. Muchísima gente fue a dar testimonio, cosa que ya más o menos la Comisión Interamericana ya tenía información a través de lo que le mandábamos como organismos. Lo que hicieron fue la verificación de los hechos y después tomar los testimonios más concretos. Porque bueno, nos contaron cómo había chicos encerrados en un lugar en Córdoba y que les tapiaron todo y que ellos rascaron con sus uñas y abrieron una ventanita y cuando vino alguien ellos llamaron por ahí.